Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta bella mañana de la cuarta ya semana de Pascua. Ya estamos en la cuarta semana, estamos casi por empezar la quinta, o sea que ya vamos más para allá que para acá. Pero seguimos aquí de fiesta. Y hoy, 10 de mayo, felicitamos a todas las mamás, incluyendo a Katy aquí presente, que nos está acompañando el día de hoy, y las que nos están escuchando y las que no, pues también las mandamos felicitar aunque no nos escuchen. Ay, avísenles. Ya sea que, como sea que estén, donde estén y como estén, ya sea en esta tierra o en la otra, y ya gocen en la presencia del Señor. A todos les mandamos una felicitación. Y el salmo de hoy, fíjese usted nomás, tiene que ver con la gracia que recibimos de Dios de tener una madre, y no solo la biológica, sino también la espiritual. Así que tenemos madre por partida doble, y por eso el salmista dice: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Saludamos con gusto a Celina, que nos acompaña en los controles como cada semana, con su sonrisa acostumbrada que nos levanta el ánimo. Así que llegamos así todos agüitadillos y todos así como que todavía medio dormidos. No, hombre, con esa sonrisa nos ilumina el día, y qué barbaridad, ya nos pone aquí las pilas, ¿verdad? Gracias, Celina. Y para hacer nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, para lo cual le voy a pedir a Katy que nos ayude. Ahora sí que estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Bueno, pues todavía nos falta ir Fabián, pero bueno, pues también le mandamos un saludo al Fabián. Sí, al rato llega. Esperemos que llegue en unas cuantas semanitas. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración del día de hoy. Señor, hazme oír tu voz, solo tú eres mi consuelo. Perdona mis miserias e iniquidades, y no permitas que me canse de los brazos de tu amor. Amén. Amén. Pues acá no nos cansemos, por favor, y perdone, hay que siempre estar al pendiente. Bueno, ¿hacemos el anuncio de la promoción? Sí. Vamos, ahorita, mis queridas radioescuchas, vamos a, por parte del Centro Médico de Especialidades, se va a regalar una mastografía con sonograma mamario, así es como el estudio que nos están haciendo, nos están dando la cortesía, así que todas nuestras mamás radioescuchas, por favor, sí, estén atentas. Al final del programa vamos a hacer una pregunta respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, así que hay que estar atentos, ¿sí? Para que al final, quien nos llame aquí a cabina, pues es la que se va a llevar este estudio, que vaya que es una gran ayuda estar siempre al pendiente de nuestra salud, ¿verdad? Yo no entro ahí, pues no puedo participar, pero las que nos estén escuchando, no se pierdan el programa y estén atentas. No te agüites, yo tampoco puedo participar. Ay, disculpen, allí mis compañeras me están haciendo bullying. No dije nada. Bueno, aunque quisieran, no los vamos a invitar de todos modos. Bueno, vamos a dar pie ya a nuestra primera sección de nuestro programa de hoy, que es Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero. Muy buenos días, querido oyente, me uno a la felicitación del Día de las Madres. Y bueno, seguimos esta temporada con la carta a los Gálatas, en la cual Pablo se expresa de manera muy fuerte, es diferente a otras palabras, a otras cartas que él tiene, pero aquí es así como que un tanto bravucón. Mire, por ejemplo, si nosotros o un ángel del cielo les anunciara una buena noticia diversa de la que les hemos anunciado, sea maldito. Como ya se lo he dicho y ahora se lo repito, si alguien les anuncia una buena noticia diversa de la que recibieron, sea maldito. ¿Busco acaso la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Intento agradar a hombres? Si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo. Está fuerte. Póngale, está enojado este. Está fuerte. ¿Para qué lo hacen enojar? Esto está en Gálatas 1, capítulo 1. Ahí, léale del 8 al 10, ahí está. Empezando, ¿no? Pero es que abre desde Como que dijiste la semana pasada, o sea, abre la carta con la espada desenvainada. Bueno, con el abre cartas desenvainado, porque era una carta. Pues sí, mira, con la tinta de la pluma, como quieras, pero
Estaba bravo el hombre. Es para decir, caramba, este es un Pablo muy distinto al que hemos visto antes en otras cartas. Se pone realmente medio fuerte el hombre, medio bravo. Y es que lo que pasa es que muchos judaizantes andaban cambiando los fundamentos del Evangelio, pretendiendo volver a la vida del Antiguo Testamento, y eso pues los desviaba de Cristo. Sigamos leyendo, dice: quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no la recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Aquí pinta su raya como apóstol este hombre. Porque muchos enemigos, además, muchos enemigos de él decían que en realidad Pablo nunca anduvo ni convivió con Jesús de Nazaret, como lo hicieron los 12 apóstoles, o ahora ya quedaban los 11, ¿no? Pero, es más, ni siquiera lo conoció en persona histórica, ni siquiera de lejecitos. Yo te puedo decir, yo conocí al Papa Francisco, pues sí, porque lo vi de lejecitos cuando vino Juárez, pero no lo conocía. Ni Pablo, ni siquiera eso. Entonces, era el argumento de quienes decían que el evangelio que anunciaba Pablo era falso. Querían minimizarlo a él, querían minimizar su enseñanza, y es la razón por la que él está molesto. Y entonces inicia esta carta afirmando que es apóstol por voluntad de Dios. Mire, vamos a verlo, dice en Gálatas, el primer versículo del capítulo 1, Pablo, apóstol enviado no por los hombres, ni por intermedio de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, a las iglesias de Galacia. Y bueno, así abre esa carta. Ni saludó, ¿verdad? No, a lo que iba. Directo. Entiendo también que cualquier persona me puede decir así, una persona de esas, como dicen, de espíritu crítico, y podrá decir: oye Luis, espérame, qué casualidad, entonces quiere decir que cualquiera puede decir que Dios le habló y por eso ya es un Illuminati, y ya está iluminado. Y a ver, ¿cómo sé que no era un esquizofrénico, que era un codicioso, vanidoso, con ansia de fama, dinero, poder, que dijo: ya me retiro, me quedo sin trabajar y aquí estos hacen cooperacha y yo tengo comida gratis? Han existido muchos casos de esos en la historia. Es cierto, tienen razón en pensar así. En cualquier momento, ¿no? La iglesia también piensa similar, por cierto. La iglesia es muy cautelosa con estas situaciones por lo mismo, para evitar que esas personas así vayan desviando a las almas y con sus propias ideas. Pablo era celoso del evangelio. La iglesia es cautelosa y es celosa del evangelio. Sin embargo, pues sin irme a muchos detalles, cuando analizamos toda la historia de Pablo y sus cartas, la iglesia misma ha podido comprobar y podremos estar seguros de que sus enseñanzas son dignas de confianza. Verdaderamente son dignas de inspiración divina. O sea, Pablo no murió con una cuenta en el Banco de Suiza. No. El Señor nos dice: por sus frutos los conocerán. Entonces, bueno, sería mucho meternos ya en la historia de la vida de Pablo, ¿no? Pero bueno, regresemos a Gálatas, donde sigue hablando de su vida anterior. Para llegar ahí al versículo 15, sigo el capítulo 1, versículo 15, dice: hasta que me llamó por su mucho amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los pueblos paganos. Fíjese, me llamó por su mucho amor. La Biblia de Jerusalén dice: me llamó por su gracia. Así te llama a ti, mi querido oyente. Dios siempre nos está hablando al leer su palabra. Dios, por su gracia indescriptible, te eligió para amarlo, para servirlo, para ser feliz, caray. Te llamó desde que estabas en el seno de tu madre, para servirlo en tu apostolado. ¿A cuál apostolado? Al que Él te llame. La respuesta de Pablo ante Dios fue un sí, muy seguro y muy firme y muy libre.
Es que la carta de los Gálatas sí es un jalón de orejas, pero hay una libertad extraordinaria. Abro aquí un paréntesis, un poquito. Es cierto que los apóstoles inicialmente son a quienes Jesús instituyó e instruyó directamente, mas también es cierto que el catecismo, el numeral 858 en adelante, el catecismo nos enseña que a la muerte de los apóstoles iniciales se fueron asignando a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran, estoy leyendo el catecismo, que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. Así que nuestros apóstoles actuales, en nuestra iglesia, en su estructura formal, son los obispos. Se han venido dando así, se ha sucedido, no de que pasó algo, sino es el sucesor uno de otro, los obispos van siendo sucesores. Ahora bien, ¿qué quiere decir apóstol? Quiere decir enviado. Apostolado es una predicación, es enseñanza, catequesis, divulgación de la palabra, de nuestra doctrina misma. Entonces, los laicos de alguna manera también participamos dentro de los lineamientos que los obispos confieren. Vamos a seguir leyendo fragmentos del catecismo, es el numeral 863. Dice, la vocación cristiana es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. La fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Y nos pone como referencia a Juan 15:5, fíjese. Usted es llamado a un apostolado, mi querido oyente. Entonces, primero se presenta la conversión, después de eso viene el apostolado. Más que a veces queremos correr sin saber caminar, hay que aprender primero, hay que tener una conversión, aprender y después el apostolado. Sí, pero puedes irte, no te esperes, 10 años de preparación, no se vale. Hay que entrarle. Es que quiero ser un apóstol de los buenos, no. Sí, hay que entrarle. Necesito doctorado. Simplemente haz oración. Haz tu doctorado en la oración. No, pues a mí me falta mucho. Primero pues el ser y luego el hacer. Igual que Pablo, a quien Dios lo llamó primero, él dice desde el inicio de su existencia, desde el vientre de su madre. Después de eso nos describe un ¿para qué? Para evangelizar a los gentiles o a los paganos. Esta es para usted que le gustan mucho ese tipo de preguntas. Ay, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Yo no quiero saber por qué, yo quiero saber para qué. Aquí está. Para que vayas a un apostolado, te ha llamado para servirlo, para amarlo con toda la fuerza de tu corazón. La conversión es una invitación de Dios y es la respuesta que se da es libre, como Pablo dio su respuesta libre. El apostolado también es libre. En fin, bueno, una cosa es cierta, Pablo sí estaba bien seguro de que eso es un don de Dios. Fíjese, dice Gálatas 2, del 6 al 8. En cuanto a los respetables, ellos reconocieron que se me había confiado anunciar la buena noticia a los paganos, así como a Pedro fue confiado el anuncio a los judíos. Porque Dios va dando a cada quien sus talentos y a cada quien su misión, y entonces ahí entra el apostolado. ¿Sabes tú cuál es tu misión? ¿Sabes cuáles son tus talentos? Escarba en tu corazón, platica con Dios que te ayude a ver, y entonces pon a funcionar esa misión y esos talentos y ponte a servir a otros.
Porque mi querido hermano, de nada le sirve a un cirujano saber medicina y saber manejar el bisturí muy bien que tiene a su alcance de la mano si no lo toma para salvar vidas. Así, igual de inútil, se vuelve el alma que no quiere servir en su apostolado. Sí se le entiende porque me apasiono también, igual que se apasionaba Pablo con estas cosas, pues. Que esta carta enciende la mecha. Sí, ya le vimos. Por eso, mira, Jorge y yo bien seriecitos. Y Oye, hablamos. yo había escogido otro tema para el Día de la Madre. Lo bueno es que no está enojado. Es que se apasiona uno, pues. Está apasionado, no está enojado. En aquella ocasión, fíjese, Pedro y Pablo, sucede que fue en el Concilio de Jerusalén, parece, ¿no? No, fue en Antioquía. Pedro y Pablo pudieron, de hecho, todo ese tiempo, pudieron pelear por el liderazgo de la iglesia y pudieron hacer partido. Y hubo una reunión pues donde se puso caliente la cosa. Véanlo en Hechos, capítulo 15. Ahí fue en el Concilio de Jerusalén donde hubo una oportunidad de que se puso caliente la bronca y se dialogó. Hubo diálogos, razones, oración, y llegaron a la conclusión de que el reino de Dios podía y debía crecer a través de los dos, cada uno en su misión. Pues es que no falta el director del coro que quiere cantar todas las notas. No, hombre, hay unos que van entrando en el coro a cierto tiempo y en ciertos tonos, y luego entran los demás y acompañan, y en toda esa unión de voces y de instrumentos forman la armonía, aunque van cantando distinto quizás cada uno. Hay que buscar la armonía en la vida y en la iglesia. Es de resaltar pues el detalle que Pablo decide libremente seguir los lineamientos de la iglesia y acepta a Pedro como el pastor de la misma. Y eso no le quitó libertad a Pablo, ni le quitó liderazgo a Pablo. Pero jamás Pablo vino a hacer divisiones en la iglesia. Sí se le entiende para aquellos que a veces andan metiendo cizaña tal cual, ¿no? Tal cual. Parroquias Cizaña, lejos de aquí. Aquí en la diócesis no ¿No? pasa eso. No. Pablo lo acepta, pues, y lo acepta como el pastor de la iglesia, y es todo lo contrario, pues. Ni Pedro ni Pablo eran perfectos, pero esto da unión a la iglesia, y sigue siendo Pedro el pastor. De ahí vienen los sucesores de ese pastor, son los sucesores de Pedro, que hoy tenemos a León 14. Bendito sea Dios. Estamos estrenando Pablo. De modo que así es como la iglesia pues nos enseña que Dios va a realizar su obra y sus planes a través de ti o a pesar de ti. Oye, es que estoy lleno de defectos, a pesar de ti Dios va a hacer sus planes, tú ponte en sus manos, platica con Él, regresa a los sacramentos y otra vez entra al apostolado. No te preocupes por ser perfecto, no eres el único. Ven, bienvenido al club. Ora, lee tu Biblia, ponte en la acción, empieza a ser instrumento de Dios en lo que Él te llame. Él, por su mucho amor y por su gracia, te elige, es tu llamado, es tu misión, es tu apostolado. Ama todo eso, que una fe sin obras es muerta, acuérdate lo que dice Santiago. Vuelve entonces a Gálatas, volvamos. Cierro con capítulo 1 del 22 al 24, porque es que Gálatas se va leyendo así, vas y vienes dentro de la carta, subes y bajas, te regresas y lo vas disfrutando así, no te puedes ir de corrido. Veamos, dice, fíjense la fama que se corría Pablo, Dice, las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído contar. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que en otro tiempo intentaba destruir. Y fíjense, por mi causa daban gloria a Dios, dice Pablo. Pablo está dando testimonio de su nueva vida en Cristo.
Antes perseguía para matar, ahora es apóstol para propagar, para enseñar, para formar, para dar vida en el Espíritu del Señor, como instrumento del Señor. Antes intentaba destruir, ahora logra construir y edificar almas y comunidades, a esas a quienes dirige sus cartas y a estas que existimos el día de hoy. Y lo sigue logrando, porque Él quiso ser instrumento de Dios para heredarnos estos escritos que hoy nos dan luz de parte del Señor. Y Él nunca se imaginó que iba a llegar a tanto. ¡No, hombre! Por causa de Pablo podemos dar gloria a Dios de los cambios que Dios mismo hizo en nuestros corazones. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Cómo participas para ese cambio de corazones? Vamos, ánimo. Inicia tu apostolado o reinícialo, vuelve. Si te fuiste algún día, regresa. Renueva tu consagración al apostolado. Sé libre. Y haz vida a la palabra. Hoy. Y ya guardas la espada. Ya, ¿cómo no? O sea, ¿estamos de fiesta? Oh, ok. Ok, a ver, que alguien me explique aquí. A ver, Jorge, pon orden. Fíjate, es que es muy rico esto, porque por un lado me quedo pensando en esa, hasta cierto punto, rivalidad que se surge entre Pedro y Pablo, y cómo desde ahí pudieron haber dicho, no, pues yo soy la iglesia de Jesucristo, yo soy la nueva iglesia de Jesucristo, o alguna cosa así. Y sin embargo lograron ponerse de acuerdo. Pero el gusto nos duró 1000 años. A los 1000 años empezaron las divisiones. Y digo, bueno, pues ahí está claro, ahí está el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Porque nos hemos dividido y dividido y dividido. Y luego ahora que estamos luchando todos los cristianos de las diversas denominaciones, porque todos tenemos la misma lucha, en contra de la ideología del nuevo orden mundial. Si fuéramos una sola fuerza, otra cosa sería, pero no, andamos cada quien jalando agua para nuestro molino, pues entonces ahí está. Entonces hay un ejemplo muy bonito de cómo sí se puede, a través del diálogo, llegar a un consenso y mantener la unidad que el Señor nos pidió desde el principio. Ahora sí que, como dijo aquel, desde antes. Pero somos muy tercos, muy cerrados de corazón y muy duros de cabeza. Pero en fin, y eso es por un lado. Por el otro lado, nos invitas a ver, vuelve a tu apostolado. Digo yo, ¿apostolado o apostolados? Y bueno, la pregunta lleva jiribilla. No sé que es una simple pregunta. Si no. Es que mira, lleva jiribilla por esto. Cuando habla de apostolado, dice que el apostolado es para propagar, para enseñar a almas y comunidades. Y aquí hay dos riesgos que tenemos que evitar, ¿no? Uno es decir, yo voy a tener este apostolado y entonces cierro mi apostolado para convertirlo en una actividad directa entre Dios y yo. Yo estoy sirviendo a Dios. Pero tú te preguntas, por ejemplo, ¿qué hace un catequista? ¿Qué hace un ministro extraordinario de la comunión? ¿Qué hace la asamblea de matrimonios? O sea, tiene almas a su cuidado. ¿Sí? Así es. Un ministro se está dando el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, y no nada más en misa donde ahí, quiere que te aplaudan, bonito, que te ves bonito, no, la lleva a donde la gente no puede venir. Entonces, ese es un ejemplo de un apostolado, pero a veces corremos el riesgo de decir, no, es que yo hago esto porque yo me siento muy a gusto y Dios y yo, y te olvidas de las almas, ¿no? Y eso puede pasar en otros ministerios menos claros que estos que mencioné, que pues ahí sí estás viendo las almas que estás construyendo, pero a veces el testimonio, por ejemplo, no le damos la misma importancia y la tiene, ¿no? Y entonces cabe preguntar dentro de mi apostolado, dentro de la actividad que yo realizo, ¿cuántas almas nuevas traje?
¿Qué hice yo para tener estas almas aquí? ¿Y qué hago con las que tengo? O sea, ¿qué hago? Pues sí, porque de esas que ya tuve en mis manos, ¿cuántas quedaron? ¿Cuántas se fueron? Otra. ¿Cuántas? Que me van a pedir cuenta. Entonces, esa es una cosa. Y la otra, yo por ejemplo, tener 5 apostolados diferentes. Pues, alguno no estoy cumpliendo y yo creo que aquí el otro riesgo es querer andar en todos los grupitos para que vean que soy una gente muy activa, para que ando quedando bien, ¿verdad? Pero no con la conciencia de atraer a la gente. ¿A cuántas personas tocaste? Y yo sé que hay muchas cosas que son difíciles de medir o de darte cuenta, ¿no? Pero tú como, por ejemplo, como lector, ¿a cuántas personas conmoviste con tu voz que prestaste para el mensaje, que es lo principal? ¿Sí? Cuando un lector no lee para Dios ya se sabe la escritura, pues ya la escribió, ¿cómo no te la vas a ver? Es bien, es como así. ¿Ah? Cuando tú lees para la comunidad. Y a veces eso no tenemos claro. Entonces yo creo que sí es importante para los que andamos en algún apostolado hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas se han acercado a través de mi actividad? Y ahorita hablabas del ejemplo, ¿cuántas se han alejado? Que eso es, o sea, mucha gente se acerca y ya con una cosa que no fue congruente en tu vida, tristemente, pues tienen el pretexto perfecto para retirarse. Bueno, y eso tiene que ver con que a veces los grupos son tan cerrados que cuando llega gente nueva no entra. No, porque no es. No, porque no no es tiene... compa. ¿Y usted quién es? ¿De dónde salió? Pues es un Cristo. Alguien que quiere servir, tiene ganas de ayudar en esta parte. O que quiere saber, o que quiere aprender, o que quiere conocer, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a enseñar. Y aquí dice... Pues es que después que si nos quitan el hueso, ¿por qué? O sea, ahí te encargo, o sea, tú no le puedes dar la oportunidad a alguien más porque te va a quitar el protagonismo a ti. El hueso, ya no vas a hacer. Entonces, ese es el miedo que tenemos muchas personas a la hora de aceptar a más gente. Y pues en vez de juntar, desparramamos. Pero fíjate, ahí está otra vez el ejemplo de Cristo, ¿no? Él vino y dijo, bueno, yo vine, ya empecé, ya enseñé, ya propagué, ahí nos vemos, síganme. Uno debe también saber, bueno, yo ya enseñé aquí, esto que se quede y que siga caminando, yo me voy a otro lado o veo que otra cosa, o sea, que hacer hay mucho. Claro. Pero eso, como dices tú, de aferrarnos a algo. O sea, el coordinador que tiene 20 años en un mismo apostolado, dices tú, ya eso es mafia. Ya no es una coordinación nada más, o sea, ya es mafia, tal cual. Pues sí. Y no dejas que los demás tengan la oportunidad de vivir esa experiencia de estar al frente. Yo me acuerdo que el padre de Raúl Vega, no lo tenga en su santa gloria, decía, un coordinador debe de durar de perdida unos 3 años y que siga el otro, para que no se haga una mafia. Eso le decía él. ¿Por qué? Porque los demás también tienen la capacidad de estar al frente de un grupo. Pero aquí tú dices, no, nada más yo sé hacer las cosas. No, yo soy la única. Y si aquí no las hago yo, nadie las va a hacer. No, pues ya andamos bien perdidos. Pero bueno, me callo los cosas. Pues ahí está, ahí está el ejemplo, ahí está el Lo bueno es que el que venía bravo era yo. ¿Sí saben cómo soy? ¿Para qué me invitan? La semana pasada los dejé descansar. Ahora vengo con todo lo de la semana pasada. Con todo. Y fíjate que esto de los apostolados, yo nomás me despido con esto. A lo mejor tu mejor apostolado o tu lugar de apostolado es tu familia. Debe ser. Ahí empieza. Ahí debemos empezar. ¿Cómo andamos en la familia? Allá vamos mejor a un corte. Sí, vamos a corte porque esto se está poniendo, como dijo Luis, muy caliente. Entonces, vamos a enfriar los ánimos, vamos a un corte y regresamos a su programa Palabra y Vida.
seguimos aquí en este día y en nuestro programa del día de hoy vamos a compartirles, bueno, les voy a compartir el personaje del día de hoy que se llama Giesi. Giesi, ¿sí, verdad? Giesi. Ay, disculpen, la pronunciación a veces se me va. Bueno, nuestro es que el hebreo no se nos anda dando, me anda faltando, ya sé cuál es mi área de oportunidad, pero ahorita la verdad traigo muchos apostolados y ya tengo que poner orden en eso, entonces no puedo estudiar. Bueno, el personaje bíblico, este personaje lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Fue un siervo del profeta Eliseo, sucesor de Elías. Aunque Giesi comienza su historia como un sirviente fiel de un gran hombre de Dios, su codicia y falta de integridad moral lo llevaron a una caída trágica. Su historia es una advertencia clara sobre las consecuencias del engaño y la avaricia. También ofrece una visión de los valores espirituales que se promueven en la Escritura. Es un personaje que nos va a dejar bastantes enseñanzas. Giesi aparece en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 4 al 8, es donde encontramos a este personaje. Durante este periodo, Eliseo actuaba como profeta en el reino del norte de Israel en el siglo 9 a.C. Eliseo realizaba muchos milagros y Giesi fue testigo de varios de ellos. Él era el ayudante personal del profeta, acompañándolo en sus viajes, atendiendo sus necesidades y siendo un enlace entre Eliseo y el pueblo. O sea, que tenía buen hueso, dirían por ahí. Una de las primeras apariciones destacadas de Giesi es en la historia de la mujer sunamita. Esta mujer hospitalaria y generosa que ofrecía alimento y alojamiento a Eliseo cada vez que pasaba por Sunem. En agradecimiento, Eliseo le prometió que tendría un hijo a pesar de su esterilidad. La promesa se cumplió, pero años después el niño enfermó y murió. Giesi fue enviado por Eliseo para poner el bastón del profeta sobre el rostro del niño como un acto de fe para devolverle la vida. Sin embargo, este intento no tuvo éxito. Solo cuando Eliseo llegó en persona y oró fervientemente, el niño resucitó. En este episodio, aunque no se presenta a Giesi de forma negativa, sí sugiere que carecía de poder espiritual. No era como Eliseo, no tenía esa fe, algo le faltaba. Algunos intérpretes ven aquí un indicio temprano de su falta de fe y su distancia con Dios, aunque el texto no lo condena explícitamente, o sea, no le echa tierra, pero pues sí dice, le fallaba algo. ¿Vean? Ahí va diciendo de qué lado más cala la iguana, decía el dicho. En el momento crucial de la historia de Giesi, ocurre durante el relato de Naamán, general sirio que padecía de lepra, quien acude a Eliseo en busca de la sanidad. Después de obedecer las instrucciones del profeta y sumergirse 7 veces en el río Jordán, es curado. Agradecido, ofrece regalos a Eliseo, pero el profeta lo rechaza, dejando en claro que los milagros de Dios no deben ser comprados ni vendidos. Pero ¿qué creen? Nuestro personaje, ahí empieza, diría mi abuelita, la puerca tuerce el rabo. Pero Giesi, atraído por la riqueza, corre tras Naamán sin el conocimiento de Eliseo y le miente diciendo que el profeta había cambiado de parecer y que necesitaba plata y vestidos para unos visitantes. Naamán, aún agradecido, le entrega lo que le pide. Giesi esconde los bienes en su casa y vuelve al servicio del profeta como si nada hubiera pasado. Nadie me vio, no pasó. Aquí no pasó nada. En efecto, no había cámara, no había fe, no había nada que lo comprometiera. Eliseo, sin embargo, sabe lo que había hecho su siervo y le pregunta directamente, ¿dónde has estado? Giesi miente de nuevo. Eliseo entonces lo confronta. ¿No estabas allí? ¿No estaba allí mi corazón cuando el hombre bajó de su carro a encontrarte? Y como castigo,
Eliseo declara que la lepra que se le había quitado a Naamán se adhiera ahora a Giezi y su descendencia para siempre. Inmediatamente, nuestro personaje Giezi enferma de lepra. Este episodio muestra el contraste entre la gracia gratuita de Dios y la corrupción humana. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eliseo representa la fidelidad y el poder espiritual dado por Dios, mientras que Giezi representa la codicia, la mentira y la traición. Pero, a pesar de su caída, Giezi vuelve a aparecer en el texto bíblico en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 8, y ahí relata que el rey de Israel, las hazañas de Eliseo, él las platica, él ya está cerca del rey y le platica lo que Eliseo había hecho, incluyendo la resurrección del hijo de la tsunamita, quien en ese momento llega al rey para pedir que le devuelva sus tierras. Giezi lo reconoce y facilita su petición, la cual resulta interesante porque muestra que aunque es castigado este personaje, Giezi aún tiene un rol en la historia. Aunque se haya portado mal, aunque ha hecho las cosas, sigue siendo de alguna manera instrumento para seguir dando y reconociendo lo que había hecho el profeta. Algunos estudiosos se preguntan si esto indica algún tipo de restauración parcial o simplemente fue utilizado por Dios a pesar de su condición y de sus faltas. Pues yo no soy estudioso, pero yo le añadiría ahí que a lo mejor también es una muestra de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Así? Aunque te portes como te portes, pues siempre te da la oportunidad de reivindicarte, si quieres. Ese es el punto, si quieres. Aquí podemos ver que nuestro personaje se tuvo que haber arrepentido en algún momento, ¿no? Para que Dios lo llenara de su misericordia y siguiera pues siendo utilizado para mostrar todo lo que él había visto. Así que las lecciones que podemos aprender de este personaje del día de hoy, que es Giezi, la primera es: la codicia nos puede llevar a la destrucción. Bueno, no nos puede, nos lleva a la destrucción. Giezi no resistió la tentación del dinero, aunque estaba cerca de un hombre de Dios y presenció milagros, no alineó su corazón con los principios del reino. La segunda, Dios ve el corazón. Eliseo conocía los pensamientos y acciones de su siervo, sin haber estado presente físicamente. Este detalle subraya que no se puede ocultar nada a Dios. A veces creemos que nadie nos ve, pero ¿qué creen? Pues Diosito sí nos ve. Entonces a Él no lo podemos engañar y no podemos nada más que no vean nuestros actos que hacemos físicamente, sino nuestro corazón. Tercero, el ministerio no es garantía de integridad. Giezi era asistente del profeta, pero eso no significaba que era justo. La posición externa no siempre refleja la condición interna. Aunque puedas andar con la gente más santa, aunque estés en tu ministerio más cercano, si tu corazón no está con Dios, pues no va a ser tan agradable para Él. Cuarto, el castigo divino es serio, justo. La lepra que recibe Giezi no es solamente física, sino también simbólica. ¿Por qué? Porque representa su corrupción espiritual. También afecta a su descendencia, mostrando las consecuencias generacionales del pecado. Ahí ya se llevó, ahora sí, que de corbata, pues a su familia. Y la última, hay una posible redención parcial. Su presencia en el pasaje de la tsunamita abre la posibilidad de que aunque pecó, no fue totalmente rechazado por la comunidad. Esto puede ser una señal de que la misericordia de Dios nunca se cierra por completo. Así que decía ahorita Luis, a veces nos hemos alejado de Dios por lo que ustedes gusten, deseen y manden, pero Dios dice, aquí estoy, esperándolos, como a nuestro personaje.
codicia, mentira, traición, así lo dijiste. Sí, no sé si era una película, una serie, telenovela. o la Biblia, o una telenovela. Pero está interesantísimo, está padrísimo, y está lleno de riquezas todo esto. O sea, Giesi le falta, o sea, en su corazón traía una vida y por fuera mostraba otra. Había doblez. Sí sirve al profeta, sirve a Dios, está en su apostolado, pero está distanciado de Dios en su interior. Su apostolado, por lo tanto, no está al 100. Y lo mencionaste, el ministerio no garantiza la integridad si el corazón no está con Dios. Y dijeron que yo venía regañón, conste. No más poquito. Pues tú abriste la puerta. Ahí se salió todo ya. No, pues, Pues se sí, salió pues con sí. Y Eliseo no se deja comprar, pero que sí le mueve, Sí, le movieron el tapete y se lleva la lana. Y dijo, no hay nadie que traiga aquí celular, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay paparazzi, nadie se da cuenta, me llevo todo. No hay drones. Y no hay drones. Hay drones, así Me que- encanta esa parte que mencionas, Katy, donde dice, sí, viene un castigo divino, así como lo plasma ahí la Biblia, pero está el simbolismo, porque lo dijiste, de una manera simbólica en que se está expresando esto. Es que eso es lo que sucede con el alma como consecuencia del pecado, y arrastró incluso a la familia, como dices tú, porque la lepra los separaba, actualmente los separa de la familia, tienen que tener mucho cuidado con eso. Ya son mínimos los casos, ¿no?, de lepra, pero pues es un virus y se contagia. El pecado y sus consecuencias se contagian, si se le entiende, más o menos. ¿Quedó más claro? ¿Así o más claro? Sí. Ah, más preguntamos. Eh, ¿Así o más claro? Pero la misericordia de Dios es la que brilla por sobre todo esto, porque le da la oportunidad a Giesi de seguir con un rol en toda esa historia y seguir siendo instrumento de Dios de alguna manera. Está lleno de ternuras y bondades de Dios. Esto, qué bárbaro. Así ¿Cómo ves, que- Jorge? No, por eso ya no, mejor, mira. Ya ni les Ya no dimos, quiere hablar, dice ya. No le seguimos porque sí, la verdad es que yo estoy impactado con el punto de que mencionó de que la condición exterior no siempre corresponde con la interior. Entonces podemos dar el gatazo por fuera, pero por dentro... Como quien dice una doble Por moral. dentro hay alguien que está consciente de cómo estamos siendo por dentro, aparte de nosotros mismos. Esa es la doblez. Y Dios nos dice que a Él le gusta la sencillez. Ustedes sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Ya entraremos algún día en la prudencia como las serpientes, pero bueno, sí me pareció encantador todo Está muy bueno tu este personaje. tema. Pues sí, Raro, porque Creo que ¿dónde traes estaba? es que- cada personaje tú, y luego está asociado con el apostolado. Exacto, es lo que te iba a decir. Creerán que siempre nos ponemos de acuerdo y no. No hay alguien ningún que nos conclave va para llevando. ponernos de acuerdo en los No hay una temas. conclave No. ahí, no. El Señor es el que aquí dice qué es lo que se tiene que hablar. Sí. Así que, pues sí, no deja de ser interesante porque pues ese es un hombre que está, pues como dijéramos hoy, metido en la iglesia, está cerca del padrecito, como quien dice, ¿verdad? era como el sacristán. Era como... Sin No, no, entrar en Perdón, detalles. perdón, ya pise callos. Me dolió, amiguita, ¿eh? Me dolió. No, pero de otra diócesis. Aquí los sacristanes son bien buena onda y no son así. Ay, perdón. Ay, ay, Perdónenme, ay. sacristanes, todos. Vaya que sobran chistes al respecto. Ale. No, está tremendo esto. Está tremendo esto. En serio. Pero, bueno, Jorge, vas a seguir comentando. No, Ibas no, a no, comentar. no, Es que ya. me sigue encantando esa parte. Lo que está, podemos fijarnos en la corrupción, en la doblez de intención, en lo que hizo y cómo lo manejó y cómo se le desapareció un rato ahí al profeta Eliseo y fue y ¿Y dónde escondió y hasta hizo agujeros, me imagino, y hasta el estilo antiguo, ¿no? Sí, donde Hacían guardó agujeros donde todo. guardan sus tesoros. Y todo el rollo. Para llegar con cara de inocente. Como si no... Ya recién despedimos, bañadito, ya sí, despedimos. Recién bañadito, y ya había confesión y todo, y ya.
Y nada, que el profeta ahí también nos hace ver el Señor. Es importantísimo que el encargado de un ministerio, el líder de un ministerio, debe de llevar una vida de oración, una vida de sacramentos, para que pueda discernir y darse cuenta de inmediato quién trae doblez de intenciones y doblez de corazón a su servicio y debe de pasar por un proceso de conversión profundo. Es importante para el líder, así lo está enseñando la palabra de Dios a través de este personaje Eliseo. Eliseo se dio cuenta, trae algo. Y no solo eso, porque le describió la escena. Estaba tan en contacto con Dios que pudo describir la escena. ¿Acaso no estabas tú ahí cuando te soltaron la lana? Te hicieron la transferencia directa, cuate, y lo pudiste constatar. Fíjate que el pasaje no dice nada, ¿verdad? Pero si Naamán se dio cuenta, pues yo no, hombre, pues mira nomás, y esto es que es el servidor del profeta. Lo que fue a platicar allá con los amigos, ¿cómo estarán los otros? No, hombre, así anda este grupito. Pero bueno, vámonos. Ay, ya vámonos, porque vámonos ahora al magisterio de la iglesia. Qué calor, qué calor. Adelante, por favor. Súmale, ay, cree. Continuamos aquí con este documento tan bonito, tan bello, que es la carta encíclica de Lexit Nos, que es Nos amó, y que habla sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, y es un documento del Papa Francisco, es parte de su herencia que nos ha dejado, que nos ha legado este Papa tan trabajoso y tan bonito señor. Estamos en el capítulo 4 hablando del amor que da de beber. Y la semana pasada hablamos del impacto de esta devoción del Sagrado Corazón en varios santos. Cómo fue este impacto, cómo cambió su vida, cómo cambió su manera de pensar y de sentir. Y el Papa dedica unas líneas para hablar de esto mismo, pero en una comunidad, específicamente en la Compañía de Jesús. De donde era él, ¿no? Él era jesuita. Sí, era jesuita. Y nos dice que la espiritualidad de la Compañía de Jesús siempre propuso un conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de esta institución, nos invita en sus ejercicios espirituales a situarnos frente al Evangelio que nos narra que Jesús, herido con la lanza en su costado, de ahí manó agua y sangre. Cuando el ejercitante queda frente al costado herido de Cristo, Ignacio le propone entrar en el corazón mismo del maestro de los afectos. Los coloquios que San Ignacio propone son parte esencial de esta educación del corazón, porque sentimos y gustamos con el corazón un mensaje del Evangelio y lo conversamos con el Señor. San Ignacio dice que podemos comunicarle nuestras cosas al Señor y pedirle consejo acerca de ellas. Cualquier ejercitante puede reconocer que en los ejercicios hay un diálogo de corazón a corazón. Dice el Papa, continúa diciendo, cuando San Juan Pablo II invitó a todos los miembros de la compañía a que promuevan con mayor celo aún esta devoción que corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo, lo hizo porque reconocía los íntimos lazos que hay entre la devoción del Sagrado Corazón de Cristo y la espiritualidad ignaciana, ya que el deseo de conocer íntimamente al Señor y de mantener un diálogo con Él, corazón a corazón, es característico gracias a los ejercicios espirituales del dinamismo espiritual y apostólico ignaciano, todo él al servicio del amor del corazón de Dios. Y bueno, esto es lo que toca a esta comunidad, pero además de la Compañía de Jesús, esta devoción al corazón de Cristo reaparece en el camino espiritual de muchos santos muy diferentes entre sí, y en cada uno de ellos esta devoción va adquiriendo aspectos un tanto distintos. San Vicente de Paul, por ejemplo, o de Paul, por ejemplo, decía que lo que Dios quiere es el corazón. Sus palabras son: Dios pide principalmente el corazón que es lo principal. ¿De dónde viene que uno carezca de bienes y merezca más que el teniendo grandes posesiones renuncia a ellas?
pues de el que no tiene nada va con más afecto, y eso es lo que Dios quiere especialmente. Y hay otros santos más, por ejemplo, algunos más recientes: San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, Santa Faustina Kowalska y el mismo San Juan Pablo II, quien, refiriéndose al Sagrado Corazón, reconoció de una manera muy personal diciendo: Él me ha hablado desde mi juventud. Este documento hace énfasis en que a veces tenemos la tentación de considerar este misterio de amor como un admirable hecho del pasado, como una bella espiritualidad de otros tiempos. ¡Ay, qué bonito fue! Esto fue algo muy bello en su momento, pero ya pasó. Pero el Papa nos dice: necesitamos recordar una y otra vez, como decía un santo misionero, que este corazón divino, que toleró ser atravesado por una larga lanza enemiga para derramar por esa sagrada abertura los sacramentos con los que se formó la Iglesia, de ningún modo ha dejado de amar. No es la devoción, insisto, eso es lo que el Papa ha dicho muchas veces, no es una devoción a una pintura, a un cuadro, a una imagen. Es una devoción al Sagrado Corazón, y no podemos decir que el Sagrado Corazón ya pasó de moda. Esa es una realidad todavía. Es una realidad. La actualidad de la devoción al Sagrado Corazón de Cristo se advierte particularmente en la acción evangelizadora y educativa de numerosas congregaciones religiosas femeninas y masculinas que han sido marcadas desde sus orígenes por esta experiencia espiritual cristológica. Esa herida del costado, de donde brota agua viva, sigue abierta en el resucitado. Esa gran herida, producida por la lanza, y las llagas de la corona de espinas que suelen aparecer en las representaciones del Sagrado Corazón son inseparables de esta devoción, porque en ellas se contempla el corazón de Jesucristo, que fue capaz de entregarse hasta el fin. El corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. Por eso resulta de algún modo inevitable que el creyente desee reaccionar no solamente frente a ese gran amor, sino también ante el dolor que Cristo soportó, o quiso soportar, o aceptó soportar por tanto amor. Y al mismo tiempo del dolor y padecimientos de este corazón de Jesús, también se vive el glorioso reinado que ejerce sentado a la derecha del Padre. Y entonces, dice el Papa Francisco, nos preguntamos cómo es posible relacionarnos con el Cristo vivo, resucitado, plenamente feliz, y al mismo tiempo consolarlo en la pasión. Bueno, el mismo Papa nos dice: consideremos el hecho de que el corazón resucitado conserva su herida como memoria constante, y que la acción de la gracia provoca una experiencia que no se contiene enteramente en el instante cronológico. Así que estas dos convicciones nos permiten admitir que estamos ante una vía mística que supera los intentos de la razón y expresa lo que la misma palabra de Dios nos sugiere. Más, esto lo escribe el Papa Pío XI: ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Bueno, el Papa responde con las palabras de San Agustín: dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Un alma de veras amante de Dios, si mira el tiempo pasado, pues ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas por culpas y sanándonos con sus llagas. De todo lo cual, tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que Dios Hijo se entregase a la muerte. Así que esta enseñanza de Pío XI nos muestra que no es posible establecer un antes y un después sin conexión alguna, aunque nuestro pensamiento no sepa cómo explicarlo. Son de esas cosas ininteligibles que no podemos explicar, que no alcanzamos a comprender, pero que, como dices tú, son una realidad. El Evangelio, en sus distintos aspectos,
no solo es para reflexionarlo o recordarlo, sino para vivirlo, tanto en las obras de amor como en la experiencia interior. Y esto vale sobre todo para el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Las separaciones temporales que nuestra mente utiliza no parecen contener la verdad de esta experiencia creyente, donde se funden la unión con Cristo sufriente y a la vez la potencia, el consuelo y la amistad que gozamos con el resucitado. Así que vemos ahora la unidad del misterio pascual en sus dos aspectos inseparables que se iluminan entre sí. Ese único misterio que se hace presente por la gracia en sus dos dimensiones hace que al mismo tiempo que intentamos ofrecer algo a Cristo para su consuelo, nuestros propios sufrimientos se ven iluminados y transfigurados por la luz pascual del amor. Lo que sucede es que nosotros participamos en ese misterio en nuestra vida concreta, porque antes Cristo mismo quiso participar de nuestra vida, quiso vivir anticipadamente como cabeza de lo que viviría su cuerpo eclesial, tanto en las heridas como en los consuelos. Cuando vivimos en gracia de Dios, esta mutua participación se nos vuelve una experiencia espiritual. Y en definitiva es el resucitado quien con la acción de su gracia hace posible que nos unamos misteriosamente a su pasión. Lo saben los corazones creyentes que viven el gozo de la resurrección, como nosotros ahora que ya estamos festejando la Pascua. Enfiestados. Estamos enfiestados. Exactamente. Pero que simultáneamente desean participar en el destino de su Señor. Estos corazones están dispuestos a esa participación con los sufrimientos, los cansancios, las desilusiones y los temores que son parte de la vida, pues ahora sí que de todos y de cada uno de nosotros. Esos corazones no viven tal misterio en soledad, ya que esas llagas son igualmente participación en el destino del cuerpo místico de Cristo, que camina en el santo pueblo de Dios y que lleva en sí el destino de Cristo en cada tiempo y lugar de la historia. La devoción del consuelo no es ahistórica, no es algo abstracto. Se hace carne, se hace sangre en el camino de la iglesia. Entonces, pues esto es de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Así es. Ha sido más claro. Ya la cerecita del pastel. Fíjate, este no lo alcanzó a leer Jesse. No, Si no, otra cosa hubiera sido. Ay, bueno, es que estábamos un poquito atrás. Unos añitos de diferencia, unos cuantos añitos. No había Biblia todavía para Jesse, no le tocó esto. No le tocó. No le tocó. Eso lo podemos alegar en su defensa. Pero traía muy buen guía. Eso sí. Traía el liceo ahí como guía. Me encantó la frase de San Agustín que mencionaste. Dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Esto está fundado en el amor. El Papa se aventó con este documento, la verdad. He empezado a leerlo, este documento, lo compré, me puse a leerlo. Hijo, es una belleza. Lo invito, querido oyente, no solamente a oír nuestros programas y lo que compartimos aquí, como lo hace Jorge, pero a leerlo usted también, que está extraordinario. No, y fíjate, hay que leerlo así como que despacito. Saborearlo. Ajá, sí. Saborearlo, sí, para sacarle y rumiarlo. Sí, como se saborea un buen café. Como se saborea la bebida. Lo que usted guste, lo que usted saboree, haga de cuenta. El tecito que usted, así me, usted saborea. Bueno, pues también aquí queremos invitarlos a que ya puedan, si tienen interés en obtener el diplomado en Sagradas Escrituras, vamos a empezar clases iniciar curso el próximo mes de agosto, pero ya se puede usted ir inscribiendo, ir buscando la información y puede usted comunicarse al 656-269-2623 o al 167-3077.
Y para finalizar viene nuestro camino del día de hoy. Katy, si eres tan amable. Claro que sí, el camino que les vamos a compartir es el 615 y dice así: templa tu voluntad, que sea con la gracia de Dios como un espolón de acero. Solo teniendo una fuerte voluntad sabrás no tenerla para obedecer. Ande para no caer como Jesse haciendo cosas que no. ¿Pregunta? Por ser ¿Duda, era desobediente el Por muchacho. eso te digo, porque no tenía la voluntad firme, como dice aquí. Hijo desobediente. Hijo desobediente. No tenía la voluntad bien firme. Y yo creo que los Gálatas no cantaban mal los... Ah, la ranchera. Ay, se fijan, hoy tenemos para todos. Hoy tenemos para dar y repartir. Bueno, pues nos despedimos aquí con alegría y con la esperanza de que ha sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy, Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.